Siéntense, por favor. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos con el Señor porque Dios es bueno, amén. Le damos muchas gracias a nuestro Padre porque día con día Él nos enseña, día con día Él nos enseña, nos capacita cómo es que el Señor ministra su hermosa presencia en cada corazón. Y Él es tan bueno que no se deja esperar con su palabra, amén. Hemos puesto esta noche la enseñanza educando a la amada. Una de las cosas que tenemos como hijos de Dios y como hijas de Dios es que a veces como hijos y como hijas de Dios a veces tenemos malas educaciones, no queremos dejarnos enseñar por el Espíritu de Dios. No es por uno, no es por el hombre, no es por la mujer, Dios nos libre, no, sino es por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios, que es tan hermoso, que Él se manifiesta en todo momento, que Él es tan hermoso que aunque nosotros le fallemos, Él siempre se hace presente con su fidelidad, con su amor, con sus bondades. ¿Cuánto le hemos fallado en esta semana? Yo creo que todos, pero en cambio nos muestra su amor y estamos de pie en esta hermosa tarde. Gracias por su amor y su misericordia, amén. Hemos puesto como título en esta hermosa noche, la educación de la amada. Y vemos aquí en el diccionario, buscamos y decía, educar es igual que instruir. Y nos enseña y nos dice es formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral, espiritual y afectiva en las personas. O también es transmisión de conocimientos. Aquí cuando nos enseña aquí a desarrollar la capacidad intelectual es porque el Señor nos ha llenado de muchos dotes y una de esas es la sabiduría, la gracia que el Señor pone en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, hijita. Una de las cosas que vemos aquí es que también en lo moral, en lo espiritual, y vemos que todo esto es para desarrollar la capacidad, la intelectual que Dios nos ha dado, la sabiduría que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, la inteligencia. Y si nosotros amamos la instrucción, dice su palabra, que el que ama la instrucción ama el conocimiento. Y yo creo que si estamos aquí es porque amamos la instrucción, porque sabemos que esta es palabra del Señor, amén. Y vemos que esta palabra de educar, que es igual a instruir, se forma esta palabra que es en hebreo, que es lejanej, que vemos que está formado con 4 letras, que es la lamed, que es la het, que es la nun y que es la resh. Podemos entender y comprender entonces que la lamed sabemos que es la instrucción, amén. Si nosotros somos personas que estamos llenas de enseñanza, de instrucción, hombres y mujeres, teniendo la enseñanza del Padre Eterno, por tanto nos convierte, lo que haya pasado en el pasado fue pasado, pero ahora que estamos en la enseñanza, en la instrucción divina, que viene de parte del cielo, empezamos a tener un nuevo comienzo. Aunque tu alma haya sido contaminada con los ancestrales, aunque tu alma haya sido maldecida, hayan hecho en ti maldiciones, hayan maldecido, te hayan practicado hechicería, muchas cosas negativas, vemos aquí que la palabra de Dios dice que todas las cosas en Cristo son nuevas, y ahorita lo vamos a ver. Cuando nos habla aquí de la instrucción que tenemos, que sabemos que venimos de la Shalom, Gálatas 4:26, venimos de la escuela del Padre. Y aquí en la letra Het nos enseña que es un nuevo comienzo, es una nueva vida, es reinicio, es una vida sobrenatural también. Tiene varios significados, ¿verdad? Pero apuntamos lo que vamos a ver ahorita. En este caso, lo que estamos viendo ahorita, que si tenemos un nuevo comienzo, nota muy importante les comento, se me viene ahorita a la mente, es como si realmente queremos un nuevo comienzo, tenemos que tener el deseo y la voluntad de querer cambiar. Si tú dentro de ti dices, no quiero cambiar y ni siquiera te has puesto a cambiar, no puedo cambiar, estás hablando de una persona derrotada. Y sabemos como hijos de Dios y como hijas de Dios, aquí no hay mentes derrotadas. Somos victoriosos en Cristo Jesús, porque dice su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Entonces vemos aquí que si tenemos un nuevo comienzo, para tener ese nuevo comienzo, tenemos que tener el deseo y la voluntad de querer cambiar, de querer ser nuevas personas.
Ahorita vamos a ver ejemplos cotidianos que lamentablemente como humanos venimos arrastrando de nuestras herencias, aparte porque somos contaminados con las amistades, en las escuelas, con la filosofía, etcétera. Son varias cosas que tenemos que ver aquí. Después del nuevo comienzo que tenemos, vemos la letra non. Esta palabra, que es lo que significa, es fidelidad, fruto y reproducción. Cuando me habla de fidelidad en la palabra, no es pastor, ya nos lo he enseñado en los dos órganos. Aquí vemos entonces que si hay fidelidad, hay integridad. Si hay fidelidad y hay integridad, vamos a ver, hoy se vino el agüita, ¿verdad? Estuvo fuerte el agua, pero veamos cuánto estamos aquí. Y los felicito en verdad porque estuvo fuerte el agua, ¿verdad? Los felicito porque yo sé que vienen de lejos también, hacen su esfuerzo, tanto en su cuerpo físico, se sienten cansados, están aquí, pero se dan cuenta cómo son pocos los que realmente honran al Señor con su tiempo. Porque si viene el agua, pues no somos de azúcar para desbaratarnos, o de cuando hace calor de chocolate para, ¿cómo se dice esta palabra? Para derretirnos, ¿verdad? Pero aquí vemos entonces la fidelidad. ¿Cuántos corazones hay aquí realmente que aman a Dios? No importando agua, lluvia, que truene, que relampague, estamos aquí delante de la presencia de Dios. Y si hemos venido, yo sé que el Señor ha entregado también ha escuchado la ofrenda de labios de cada uno de nosotros. Y si Él ha escuchado esa ofrenda de labios, vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Que cuando vengamos a la casa de Dios, escuchar la enseñanza, porque sabemos que su presencia está con nosotros. Amén. Lamentable muchos días, en estos días hay muchos que están en el hospital queriéndose levantar y no pueden, pero Dios dando una oportunidad en esos lugares. Y vemos aquí la palabra resh, que significa cabeza, origen, que acuérdense que resh viene de Bereshit, del principio. Y si vemos que nuestro principio, decíamos hace un momento, que venimos de ahí arriba, de Gálatas 4:26, de la Shalom, ¿verdad? La ciudadanía de paz. Esa es nuestra ciudadanía, esa es nuestra, de dónde venimos realmente. Entonces vemos, si combinamos estas 4 letras, si es la instrucción, un nuevo comienzo, la fidelidad, fruto y reproducción, vamos a ver que vamos a tener mucho fruto y reproducción, y vamos a ser cabeza y no cola. Donde tú quieras que estés, vas a ser cabeza y no cola. Amén. En el libro de Cantares 4:12 es el texto base que vamos a ver. ¿Qué es lo que nos enseña en este versículo? Nos enseña, dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Cuando habla aquí, dice: huerto eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado. Si se dan cuenta, aquí habla 2 veces de huerto cerrado eres. ¿Por qué menciona 2 veces huerto cerrado? Si le está hablando a un huerto, y ese huerto está hablando de nuestra alma, está hablando de nuestra persona. Pero aquí cuando habla de 2 huertos, me está hablando, sabemos que nuestro espíritu anhela estar en la presencia de Dios. La carne es la que se opone, ¿verdad? Pero aquí cuando dice huerto cerrado, es que el alma quiere más de Dios. Segundo huerto es que también nuestra carne quiere de Dios. Porque muchas veces cuando nosotros caemos en pleitos, siglas, contiendas, y ahorita lo vamos a ver en cosas o adicciones, no hay un huerto cerrado, y ahorita lo vamos a ver. Dice: se espera encontrar varios frutos. Lo que quiere el Señor, que cuando venga en nuestra vida, quiere encontrar varios frutos. Frutos del Espíritu, no frutos de la carne. Los frutos de la carne sabemos que son pleitos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, brujerías y un montón de cosas negativas, borracheras y un montón. Pero vemos aquí también que lo que quiere el Señor en nosotros no son frutos de la carne, sino frutos del Espíritu. En este capítulo de Gálatas nos habla del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si vamos a ver las características del amor, en 1 Corintios 13:4 nos habla que el amor no se irrita, no se envanece, no busca lo suyo, no se jacta, porque no es rencoroso, no guarda rencor. Pero vemos más adelante donde dice que el alma ha logrado sus bajas pasiones bajo control. Y uno de los frutos del Espíritu Santo, lo que dice Gálatas, es el dominio propio.
El dominio propio ¿a qué? ¿Qué es lo que como persona, qué es lo más negativo como persona que eres? El carácter, si somos enojones, si somos rencorosos, si somos rencorosas, si tenemos amargura, si tenemos envidia, etcétera. Entonces vemos aquí en este capítulo que nosotros realmente el Señor quiere andar en nuestro huerto, que es tu vida, que es tu alma, que es tu cuerpo físico, quiere encontrar frutos del Espíritu. Si en esta noche el Señor viniera y tocara a tu hombro y dijeras, quiero, dame esos frutos que tú tienes, ¿qué frutos le darías? ¿Qué dones le entregarías al Señor? Los dones, los talentos, los ministerios que Dios te ha entregado, ¿dónde están? Muchas veces por descuidos, por no escuchar la instrucción, por no aprender, vamos descuidando. Y nos vamos descuidando tanto que vemos a pensar que ya llegamos a un nivel donde quedamos estáticos. No te haces más para adelante, no te haces más para atrás, y ahorita lo vamos a ver. Aquí donde habla que tenemos dominio propio, donde tenemos que tener dominio propio sobre esas cosas negativas que tú sabes qué es lo que tienes. Como personas sabemos todos que todos cometemos errores, porque dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Y si me está hablando que no hay justo ni aun uno, me está hablando entonces que todos tenemos áreas que dominar, áreas que hemos caminado durante años, meses, semanas, es muy poco decir, se puede decir que es meses y son años que han dominado esto sobre nosotros y nosotros no hemos dominado ese mal. Cuando hablaba al Señor, Dios le hablaba a Caín y le decía, ¿qué es lo que has hecho? ¿Acaso soy yo? Le contestaba, ¿acaso soy yo guardando a mi hermano? Sabía que lo había matado. Y Dios le hace una pregunta y le dice, si bien hicieres, ¿no serás aceptado? La pregunta que el Señor nos hace en esta noche, si bien hace las cosas, ¿no seremos aceptados delante de Él? Si venimos con un corazón sincero, con un corazón limpio, con un corazón puro, con un deseo de cambiar, no es la vida que has llevado, no nos equivoquemos. Pensamos que por las herencias, pensamos que el estilo de vida que llevó tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, etcétera, piensas que así se arreglan las cosas, que así se tiene que hablar, que así se tiene que actuar, y no es así. No es así, porque son patrones de conducta que venimos haciendo. Si papá fue controlador, el hijo viene siendo controlador. Si mamá viene siendo controladora, la hija viene siendo controladora. Y puedo poner muchos ejemplos a las adicciones, el alcohol, la droga, el tabaquismo y muchas cosas como personas, envidias, enojos, pleitos, iras, etcétera. Entonces vemos aquí que dice la palabra en 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En otro versículo nos habla y nos enseña, despojémonos del viejo hombre. El apóstol Pablo decía, olvidando lo que quedó atrás, me extiendo hacia adelante. No permitas que un espíritu de culpabilidad, un espíritu de condenación te esté agobiando, porque eso no viene de Dios. Y si no viene Dios, hace que tú te quedes quieto y dices, no puedo cambiar, Dios no me escucha, porque he hecho esto, y te empiezas a culpar, una vocecita interna ahí, que te empieza a culpar, es que soy esto y soy lo otro y soy esto más, y te empieza a culpar y te empieza a condenar. Muchas veces como hombres o como mujeres, el cierto rencor, no hay el perdón, el cierto resentimiento, o con las hermanas o con los hermanos, hace cremas y ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí vamos a ver también, dice que en el primer huerto fue cerrado por el pecado y por la transgresión, el primer huerto que es el Edén. ¿Por qué fue cerrado este huerto? Por el pecado y por la transgresión. Vemos que Adán y Eva estaban ahí tranquilos, a gusto, no les hacía falta absolutamente nada. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entró la serpiente, empezó a dialogar con la mujer, y ustedes saben la historia para no tardarme mucho. Aquí vemos entonces que en ese huerto entró la serpiente. Lo que quiere el Señor en nosotros es que no haya en nosotros puertas abiertas, que nuestro huerto esté cerrado. ¿Por qué? Porque el versículo que leíamos antes dice que 4:12
Dice, hermana mía, eres como un huerto cerrado eres. En el versículo 14, no lo apunté aquí, pero se me viene a la mente donde dice, habla de los árboles. En los huertos hay muchos árboles. Hay un huerto de nardo, árboles de nardo, perdón, de azafrán y etcétera, de canelo, etcétera. Y estos árboles nos enseña que, en este versículo nos enseña que son árboles de incienso. Nos enseña también aquí la palabra que entonces la vida de cada uno de nosotros y de nosotras nos comparan como árboles. Acuérdense, en el libro de Salmos capítulo 1 versículo 3 dice que seamos como árboles plantados junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Si Dios nos está comparando como árboles, ¿qué significa esto? Que tenemos que dar lo mejor de nosotros, tenemos que dar lo mejor. Que mucha gente, el apóstol Pablo decía, aunque yo ame más, yo venga a ser amado menos. Si tú a lo mejor como varón amas más a tu esposa y ves que tu esposa no hace lo mismo que tú, no se esfuerza para dar lo mejor, tú estate tranquilo. O si viceversa, si es la esposa que se esfuerza más en comprenderte, en apoyarte, y ves no hay ¿cómo se dice esto? No hay una igualdad, se puede decir. No te preocupes, tus oraciones son contestadas. Pero mientras tú estés orando, pero si no estás haciendo, no estás orando, pero si no te estás esforzando para que esa oración sea contestada, ¿cómo vas a lograr tu objetivo? Si en tus oraciones que hacemos, la vez pasada les compartía, hacemos quejas a veces o a veces reprochamos o a veces acusamos a todo mundo, pero tú no te das cuenta de los errores que nosotros tenemos. Entonces es mejor decir, pedí misericordia por los que nos rodean. Y Señor, corrige mis errores. Porque el Señor se va a encargar de enseñarte y a pedir misericordia por los que te han fallado, te han traicionado. O lo que tú esperas, a lo mejor es que yo he tratado de darle lo mejor a mis padres o lo mejor a mis hijos y no corresponden. Déjame decirte que para eso es la oración, para eso es el ayuno y para eso es la lectura de la palabra. La palabra te fortalece. No puede venir una alma a decir estoy desanimado o estoy desanimada, porque entonces me está hablando que no hay una conexión con Dios, no hay una lectura, no hay una confianza en Dios, no hay una fe en Dios y no hay una fe en ustedes mismos, no hay un emuná. Amén. Una de las cosas que nos enseña en estos capítulos que vemos, dice, tenemos que tener las puertas cerradas al enemigo, pero donde dice Efesios 4:27, ni deis oportunidad al diablo. No abramos las puertas al enemigo. Sabemos que si dice su palabra que la gloria postrera será mayor que la primera, tenemos que estar atentos. No esperar a que los hermanos cada uno hagan descender la presencia de Dios. Si hay, a lo mejor tienen problemas, hay necesidades, sé que es su tarea, sí, pero son humanos igual que todos nosotros. Yo creo que el apoyo de cada uno de nosotros, Señor, bendice al grupo de alabanza, ayúdalos. Amén. Ese es en sus oraciones, Señor, ayuda a los que tocan un instrumento, ayuda a los que dirigen, ayúdalos a cada uno. Pero si nosotros venimos como espectadores, ¿qué estamos haciendo para la casa de Dios? ¿Qué estamos haciendo para el reino de los cielos? ¿Realmente qué estamos haciendo? Hay muchos que éramos servidores, ya no estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque no quieres cambios. Quieres el mismo estilo de vida que lleves. Que Dios nos ayude, porque qué cuenta le vamos a entregar al eterno Dios. Amén. Otra de las cosas que habla aquí, dice Efesios 4:31, dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Aquí nos enseña entonces que tenemos que quitar de nosotros toda amargura. Si nos enseña en la palabra y está escrito en la palabra, hay corazones que guardan amargura. Muchas veces porque el hermano tiene un poquito más, ya te enojaste, ¿por qué te enojas? O si le está yendo bien, ¿por qué te molestas? O si está feliz o contento o contenta, ¿por qué te enojas? Me está hablando entonces que dentro de tu corazón hay algo negativo, hay extraños allá adentro. Y vemos estos extraños que vamos a ver.
Son ejemplos cotidianos que vivimos todas las personas. Y yo creo que todos aquí tenemos más de 5 y vamos a ver los ejemplos. ¿Qué es imprudencia, inestabilidad, pesimismo, automenosprecio? No nos gusta compartir, pero nos gusta que nos den. Tristeza, soledad, amargura, soberbia, orgullo, manipulación, jezabelismo, machismo, ser ventajoso o ventajosa, juzgar, prepotencia, deshonra, enojo, celos, envidia, competencia, rivalidad, sensualidad, venganza, hechicería, palabras altisonantes o doble sentido. Aquí una de las cosas que vemos cuando habla de la imprudencia, vemos aquí que muchas veces para hablar o para contestar somos imprudentes. Tu tono de voz, tu carácter habla mucho de tu persona. Aquí no hay nada que tenemos que presumir. Sabemos que al momento de escuchar a una persona, sabemos qué tipo de persona es por su manera de hablar, por su conducta, amén. Porque dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Inestabilidad, a veces le echamos ganas, a veces no. ¿Qué vamos a lograr con la inestabilidad? Nada. Decimos muchas veces, y eso yo creo que a todos nos ha pasado, hoy voy a cambiar, y es cuando más cometes errores. ¿Sí te ha pasado o no te ha pasado? ¿Verdad que sí? Otra de las cosas, pesimismo, vamos a echarle ganas, no creo, no creo, me va a salir mal. Ese pesimismo no viene de parte de Dios, viene de parte del enemigo. La palabra dice, el precioso dice, un león afuera, con tal de no salir. Pero hay muchas cosas negativas que tenemos que erradicar en nuestra vida. El automenosprecio. Muchos hermanos, hermanas hoy en día caminan con una inseguridad. No estoy hablando de caminar con orgullo, con soberbia, no, sino hablar con y caminar con dignidad. Dice la palabra de Dios, caminar erguidos. Tienes que estar caminando seguro de que eres hijo y hija de un rey de reyes. Y si eres hijo de un rey, un hijo de rey no camina con orgullo ni con soberbia, pero está seguro de lo que es. Viene el enemigo, mi rey me defiende, mi padre me defiende. Entonces muchas veces la mirada, todo ese tipo de cosas tenemos que aprender a dominar nuestra carne, que es nuestro carácter. Otra de las cosas que es, no nos gusta sembrar. Decimos, me gusta sembrar, sí, a lo mejor damos ofrendas en el alfolí, en los diezmos, sí, porque reconocemos a nuestro Padre como el Señor y dueño de todo, el diezmo como una sujeción a una autoridad, una bendición a una autoridad también, ¿verdad? Nuestro pastor. Pero también aquí es sembrar a nuestros hermanos. Siempre esperas que a ti te den atenciones, amabilidad o que te den regalos, pero tú ¿qué das? Tú eres amable, tú eres cariñoso, eres cariñosa, eres tierno, eres tierna, te gusta compartir a lo mejor un taquito, ¿verdad? Te gusta sembrar a lo mejor una despensa, no lo sé. Pero muchas veces esperamos solamente recibir. Y no te das cuenta que la llave de la bendición es mejor dar que recibir. Pero muchos no lo hemos entendido así. Esperamos a que nos den, pero tú no das. ¿Cómo quieres que fluya la bendición de Dios en tu vida? Se los dejo para que lo piensen, amén. Otra de las cosas, tristeza, soledad, amargura, yo creo que entendemos bien esto. Dice la palabra de Dios que hay 2 clases de tristeza: tristeza que proviene del mundo, que produce muerte, que viene la depresión, los deseos de matarse, el suicidio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que hablamos. Hay problemas tan difíciles, a veces la economía, en el matrimonio, y se nos sale decir, me quiero morir. Y no te das cuenta que estás haciendo un pacto con la muerte. A lo mejor te da risa, pero acuérdate que en los dichos de nuestra boca quedamos atrapados. Muchas veces, estás loco o estás loca, estás ido, estás ida. Cosas, comentarios que tenemos que erradicar de nuestro lenguaje. No son palabras de bendición, no son palabras que edifiquen ni tu vida, porque vas a ser perjudicado tú y tanto a la persona que tú les das diciendo esas palabras. Amén. ¿En dónde quedamos? En soledad. Veamos orgullo. El pastor en la mañana hablaba del orgullo, lo que pasó con Luzbel. Se creyó en tantas contrataciones que tuvo, se envaneció su corazón. ¿Y qué fue lo que tuvo en su corazón? ¿Cuántas personas aquí en el servicio del Señor, en un servicio, viene el orgullo, viene la soberbia, me creo más
que el pastor o una servidora. Tenemos que erradicar cuál es nuestra posición en esta casa, ni más ni menos. No insuples, y ahorita vamos a ver las demás situaciones. Vamos a ver también aquí jezabelismo, machismo, la manipulación. Sabemos que es un área que a Dios no le agrada, querer llevar el control del hogar, de la familia, y eso no es bueno. O sea, ha de ser lo que el hombre o la mujer dice o los hijos dicen, si no, la mujer o el varón o los jovencitos ya se enojaron y eso va a dar mucho miedo, yo creo, ¿verdad? Pues no, sino aquí lo que nos enseña entonces que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en esta área de manipulación, jezabelismo y machismo, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis: y a Jezabel la postraré en cama. Si nosotros ejercemos, que cancelamos esta área de manipulación, jezabelismo o machismo, déjame decirte que a un futuro, si tú no te arrepientes, si no hay un arrepentimiento genuino, ¿qué nos esperamos a un futuro? Porque ya está escrito. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si dice que a Jezabel, acuérdense que Jezabel es un espíritu masculino, tanto habita en hombres como habita en mujeres. Dice que a este espíritu de jezabelismo lo postraré en cama. ¿Cómo quieres terminar tus días? ¿Lleno de salud o postrado o postrada en cama? Porque muchas veces dicen, no, le está hablando a la vieja. No, al hombre y a la mujer. Amén. Cuando hacemos un negocio, no ser ventajoso. Cuando estamos juzgando, vemos los errores de los demás, pero no vemos nuestros errores, ya lo vemos. La prepotencia, la deshonra. La deshonra vemos muchas veces, y ahorita vamos a dar ejemplos de la deshonra, cómo es que la manera de hablar hacia una autoridad, hacia tus padres, tu papá, tu mamá, tus maestros, tus pastores, tus encargados, amén, a las autoridades, etcétera. Tenemos que estar sujetos. Enojos, celos, envidia, ¿cuántos nos queremos tener dominio sobre estas cosas? Competencia y rivalidad. En estas dos áreas muchas veces he observado que hay competencia y rivalidad entre unos con otros, porque se viste mejor o porque no se viste mejor, porque se peina mejor, porque no se peina mejor, porque trae mejor ropa. Vamos a despojarnos, son cosas vanas. Todo eso son cosas vanas. Amén. Si te ves bonita, qué bueno, bendito sea Dios, que Dios te da y te va a dar más, mientras tú tengas un corazón íntegro delante de Dios. Amén. Otra de las cosas que vemos aquí, la sensualidad o la venganza. Ustedes saben que la sensualidad también, venganza, hechicería, palabras antisonantes y doble sentido. Tenemos que erradicar de nuestra vida todo este tipo de cosas que no nos ayudan para nada. Amén. Otra de las cosas que vemos aquí dice, cuando el huerto está abierto. Si le pueden dar lectura, por favor, es Números 19:15. ¿Se dan cuenta aquí? Cuando dice aquí, vasija abierta que no tenga la cobertura atada sobre ella, será inmunda. Dios nos habla también que nosotros somos vasijas también para el Señor. Y nos enseña que no tenga la cubierta. Una cubierta es una protección, es una cobertura atada. ¿Qué significa atada? Estar sujeto a una cobertura, sujetos a una autoridad. Amén. Dice que esté atada sobre ella será inmunda. Mientras tú no estés con una protección, mientras a ti no te gusta estar sujeto a una autoridad o sujeta a una autoridad, se convierte la vasija en una vasija ¿qué? Inmunda. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser vasijas santas, limpias, puras? ¿Qué tenemos que ser? Amén. Otra de las cosas que vemos aquí, dice que si la cubierta está abierta, el agua se corrompe, huele mal, es inmunda. ¿Cómo quieres que llegue tu clamor delante del Señor? ¿Cómo quieres que llegue tu ofrenda de labios ante el Señor? ¿Que esté corrompida, que huela mal o que sea inmunda? Yo creo que queremos todo lo contrario, ¿verdad? Que sea algo agradable, que huela delicioso
y que sea santo y que sea puro. Amén. Otra de las cosas que vemos aquí, cuando veamos del huerto del Edén, que fue retirado por causa de la serpiente, el diálogo que hubo, el engaño que hubo, etcétera, vemos aquí que tres cosas que hay en los hombres o en las mujeres, que es número uno, que es la acusación. Dice, la mujer que me diste, echando culpas. Si el matrimonio hubo problemas, es que tú tuviste la culpa. Yo creo que si es casados, es casa de dos. Los problemas son de los dos, ¿sí? Ay, es que usted no conoce a mi esposo, es que usted no conoce a mi esposa, tiene un mal carácter, pero tú se lo permites. Tú se lo permites. Tanto mujer, tanto varón está mal. Hombre de Dios, mujer de Dios. ¿Por qué el machismo? ¿Por qué el jezabelismo? ¿Por qué no un hombre de Dios? ¿Por qué una mujer de Dios? ¿Por qué no? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que te vaya bien? Haz las cosas bien. Amén. Otra de las cosas dice condenación. Se vieron desnudos. Hace un rato les mencionaba y les decía, cuando viene, estamos actuando bajo la carne, viene un espíritu de condenación, lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 3 me parece, viene un espíritu de condenación y un espíritu de culpabilidad. Mientras tú deseas personas que estés al tanto, cerrando puertas, amando a tu compañero, amando a tu compañera, a tu esposo, amando a tus hijos, amando lo que Dios te ha entregado, hermanos, en verdad, ¿quién es la bendición de Dios? Ahí, contigo. Pero mientras tú no obedezcas la instrucción y no te dejes moldear y sigues haciendo lo que tú quieras, síguele. Dios no te va a forzar. Dice en el libro de Apocalipsis, yo toco a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entro y ceno con él y él conmigo. Pero aquí el detalle es que si tú no le abres la puerta en tu corazón, ¿a dónde lo dejas? Lo dejas afuera. ¿Queremos la bendición de Dios? Vamos a hacer nuestro posible. Amén. Otra cosa, la separación, dice que lo sacaron del huerto también. Espinos y cardos, y vienen las maldiciones después. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nos comportamos. Amén. Dice ejemplos negativos. Y vamos a ver un poquito rápido, no sé cuánto tiempo tengo. Esperemos que nos dé tiempo. Ejemplos negativos vemos en Génesis 16:4. Nos enseña aquí, dice, y él se llegó a Agar y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vamos a ver lo que está subrayado. Agar despreció a su señora. En aquel tiempo, en los tiempos pasados, en el Antiguo Testamento, cuando una mujer no tenía un varón quien la cubriera, era mal vista una mujer, o también una mujer que era estéril. Vemos aquí que se desesperó Sara, ustedes saben la historia, se desesperó Sara, llégate a mi sierva para que tengas un hijo con él y tengamos un hijo por medio de ella, y ella lo hizo. Después de que ella tiene el hijo, a Ismael, viene y como ve que ella tiene el hijo, desprecia a la señora. Se puede decir a la doña, ¿verdad? Empieza a despreciarla. ¿Por qué esa ingratitud? En mi corazón se me venía cuando estaba preparando esto, muchas veces queremos a veces un privilegio, un don, algo en que servir a Dios. Y cuando lo obtienes, ¿cuál es tu comportamiento? Hacia los que están bajo de ti y hacia los que están arriba de ti. ¿Cuál es realmente nuestro comportamiento? ¿Hay gratitud? Pedías en tu corazón favor, ojalá me dejaran estar aquí, ojalá me dejaran estar aquí en esta área, ojalá me dejaran estar aquí, ojalá fuera yo. Lo tienes. ¿Cómo lo has cultivado? ¿Qué has hecho con lo que Dios te da? Si tenemos buen carácter, bendito sea Dios, pero si nosotros con el mal carácter, que a todos nos pasa, tenemos que tener dominio propio. Amén. Números 12:1 dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés. La murmuración, vemos aquí este ejemplo, dice Números 12:2, dice, y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor escuchó. Cuando tú empiezas a murmurar ahí en tu recámara con tu esposo, con tus hijos, mira lo que hay. ¿Quién está escuchando ahí? ¿Quién está escuchando? Dice ahí abajo. Y el Señor oyó. ¿Y qué fue lo que pasó con Miriam? Se llenó de lepra. Y si ustedes ven más adelante el libro de Éxodo,
En el libro de Éxodo habla cómo muere, perdón, en el libro de Números me parece, sí, Números, cómo muere Aarón. Le quitan las vestiduras y ocupan su lugar. Qué peligroso es estar cuando el Señor le hablaba a Aarón y le hablaba a Miriam. Su tarea era apoyar al siervo de Dios, a Moisés, ni más ni menos, porque Dios sabe en qué te va a ocupar, Dios sabe en qué te va a usar, pero que Dios nos libre de que el corazón se enaltezca, porque entonces ¿cuál va a ser nuestro final? Amén. Otra de las cosas que vemos, Hechos 15:39 dice: se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé, está hablando de Pablo, Bernabé y Pablo, y se tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Si vemos capítulos antes, habla de Pablo y habla de Bernabé, como siempre andaban juntos, iban a predicar juntos, etcétera, muchas cosas juntos. Pero vemos que aquí el desacuerdo tan grande es que porque Marcos los abandonó un tiempo. Pablo no quería llevar a Marcos y Bernabé, yo lo quiero llevar. Pero se puede decir que el encargado ahí de la situación era Pablo. Y vemos a Bernabé, que fue la última vez que se escribió su nombre en este capítulo. Yo creo que tenía más tarea a desarrollar. Tenía un potencial muy grande a desarrollar. Si ustedes ven lo que hizo Bernabé con Pablo, tenía mucho potencial también. Simple y sencillamente por no doblegar el orgullo, por no dar el lugar a un siervo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? A lo mejor siguió trabajando, pero lo bajaron de nivel. Si te quieren poner en un alto nivel, espiritualmente hablando, ¿por qué no doblegamos ese orgullo? O esa envidia, porque diciendo, como diciendo, porque Pablo se va a hacer lo que Pablo dice, yo aquí soy Bernabé, aquí se hace lo que yo digo, en pocas palabras. Como matrimonios hay muchos problemas por esa situación, sobre todo en los 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, hay tantos problemas en los matrimonios. Y el esposo o la esposa le dicen a los hijos casados, no, te toca venir conmigo, y no, el otro le dice, no, te toca venir conmigo, no. Ya son matrimonio. El hombre deja a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán solo una carne. Amén. Aunque no digan amén, es amén, amén. Pero aquí el detalle es que esos son los conflictos en los matrimonios. Y la esposa dice, pero ¿por qué siempre lo que tú dices? Y al revés, ¿y por qué tú dices? Y es un relajo ahí. ¿Por qué no se van los dos como matrimonio, con la familia, con los niños? Vamos a tomar un café. No tengo dinero, pues vete al parque, cómprate una paleta de dulce y allá cómetela. Pero muchas veces son los conflictos, pero el esposo ni la esposa quieren doblar la mano. Mucho silencio, pero eso pasa. Otra de las cosas que vemos aquí, 1 Samuel 3:13, dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar a su casa para siempre a causa de la iniquidad que conocía, pues sus hijos trajeron para sí una maldición y él no lo reprendió. Aquí estamos hablando de Elí. Capítulos antes, un capítulo antes me parece, dice que Elí lo reprendió, pero solamente con palabras. Y más adelante dice, pero no les estorbó. Y aquí en este versículo nos enseña, dice, pero no, Elí no lo reprendió. Ay, hijo, ya no digas mentiras. Ay, hijo, ya no forniques. Ay, hijo, ya no brinques. Hermanos, por el amor de Dios, ¿esa es una reprensión? Pregunto, ¿esa es una reprensión? Estate quieto por el amor de Dios. Me dan ganas de ser su mamá y agarrar el cinturón y darle. En verdad, pero a la mamá, al papá. ¿Cómo es posible que no tengan carácter? ¿Cómo es posible que el hijo te domine, que la hija te domine? No puede ser. ¿Dónde está el carácter que Dios te ha dado? ¿Dónde está? Has dejado que lo pisoteen. Y eso hace que no tengas dignidad. Y eso hace que te manipulen, hombre o mujer. Y eso hace que tu ofrenda huela mal.
que la vasija esté destapada y huela mal. ¿Cómo queremos la bendición de Dios si no aprendemos a hacer lo que le agrada al Señor? Y escuchamos una enseñanza tras otra enseñanza, tremendo. Porque entonces si tendríamos la enseñanza viviendo y practicando cada día, fuera una iglesia más llena de dones espirituales. Una iglesia gloriosa. Una iglesia que cuando uno reprende la enfermedad se va en el momento de ya. Porque sabe el mundo espiritual la potencial que tienes como hijo de Dios y como hija de Dios. Pero ¿qué es lo que haces? Hacemos lo que queremos. ¿Cómo queremos el respaldo de Dios? ¿Cómo? Más adelante hablamos y nos enseña en otro, perdón, aquí ya se me, perdón, ya se me, ok. Dice, aquí en 1 Samuel 3:18 dice, entonces Samuel se lo contó sin ocultarle nada, y él le dijo, el Señor es que haga lo que bien le parezca. Sabía que Elí, antes de llamarle Elí, era un sacerdote, le llamaban el sacerdote Elí, con un renombre, reconociéndole que por medio de él Dios hablaba a través de Elí. Pero ¿qué fue lo que pasó? En lugar de ascender, fue descendiendo por consentir a sus hijos. Tense en cuenta. Ay, está chiquito. Ay, está chiquita. Estás viendo que los hijos, que las hijas están fornicando, ¿y qué es lo que haces? Me hago la que no quiero tener problemas con mi hijo. Es que mi hijo me da para… ¿Cómo es posible? Sabemos que los hijos están metidos en malos asuntos y te quedas callado. Y te quedas callada. No te estoy diciendo avísale a todo mundo, no, repréndelo, pon estorbos. Los hijos ahorita están chiquitos, gracias a Dios que los puedes sujetar, puedes tener control sobre ellos, pero cuando estén grandes y no les enseñas y no los pones en las manos de Dios, créeme que va a ser un dolor de cabeza para tu vida. Amén. Otra de las cosas que vemos aquí, cómo Elí le habla al Señor, siendo que le otorgó un privilegio, le dio la autoridad de ser un sacerdote, que escuchara la voz del Señor. Y cuando ve que el hijo que él instruyó, el hijo espiritual, se puede decir que era Samuel, le dice estas palabras, que el Señor es que haga lo que bien le parezca. ¿Será bueno hablar así de nuestro Dios? ¿Será bueno hablar así de nuestro Padre? ¿Pero qué pedimos aquí? Hay un culto más, un culto menos, a rato pido perdón y ya. Pero pasan accidentes, los pudiste haber evitado, pero por el orgullo, por la soberbia, por no escuchar la instrucción, pasa todo esto. A un culto más, una enseñanza más. Señor te está hablando para prevenirte de muchos peligros y problemas, para que tú termines en buen final en esta tierra. Si tú no quieres escuchar, hermano, como tú gustes, yo estoy aquí para enseñar. Si lo quieres hacer, qué bueno, y si no, que Dios te bendiga. En verdad, se los digo de corazón. Hemos vivido situaciones difíciles también como matrimonio, con los hijos, y sé lo que les estoy diciendo. No es hablar por hablar. Hemos vivido situaciones feitas, caóticas, hablando como matrimonio, hablando con los hijos o con los familiares. Pero el Señor nos ha dado la victoria. Amén. Y Él se ha dado la gloria. Amén. Vemos aquí en el libro de Mateo, capítulo 26 al 70, usted lo leen en su casa. Vamos a ver lo que está subrayado. Dice, Pedro lo negó 3 veces y empezó a maldecir. Pedro andaba con Jesús. Y ustedes saben la historia. Si andaba con Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Dice que nunca te voy a negar, Señor, y empezamos ahí, ¿no? Cosas muy bonitas.
Pero en el momento de la prueba, lo negamos. En el momento de la prueba, ¿por qué lo permites, Dios? ¿Por qué? Prueba, lo máximo que se puede decir. Son muchas pruebas que vive el ser humano. Personales, familiares, en la salud, económicos, la muerte de un ser querido. Son muchas cosas. Pero déjame decirte que esa alma te la prestaron, que no te pertenece a ti. Yo no lo entendía, pero el Señor me enseñó. Cuando realmente te pones en las manos de Dios, el Señor te enseña tantas cosas. Perdón. Nos enseña tantas cosas tan hermosas que en verdad digo, Señor, bendito sea tu nombre, que nos enseñas a vivir como tú quieres. Porque solamente es Dios el que te levanta, el que te sustenta, el que te fortalece, el que te llena de fuerza. Solamente es Él. Amén. En 1 Samuel 1:4-7 habla y nos enseña de Penina. Dice que la provocaba amargamente para irritarla. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, nos comportamos como una Penina? Provocando a nuestros hermanos, provocando a nuestras hermanas, que no te das cuenta que son de la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. No nos damos cuenta que el valor que tiene tu hermano, que tiene tu hermana, es el valor que tú tienes como hijo de Dios, que es la sangre del Cordero, que por esa sangre nos dieron la remisión de pecados y nos dejaron entrar al lugar santísimo. Son tantas cosas que vivimos como hijos de Dios, pero nuestro corazón se endurece. Se endurece por el orgullo, por la soberbia. ¿Por qué me voy a doblegar? No podemos caminar con ese estilo de vida como hijos y como hijas de Dios. Y vemos cómo Penina la provocaba, porque así dice la palabra, la provocaba amargamente para irritarla. Pero Ana, ¿qué hacía? Ana lloraba y no comía. ¿Cuál es la solución? ¿Llorar y no comer? Les pregunto. Realmente, ¿cuál es la solución? Es clamarle al Señor: Señor, yo tengo la victoria, porque está escrito que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén. Y el Señor no nos ha dejado solos ni un solo momento. Amén. Aquí vemos entonces que no es bueno la melancolía, que no es bueno que te hagan algo y te pongas a llorar. No es la solución. La solución: Señor, tengo este problema, aquí estoy. Si voy a llorar es delante de mi Padre. Si voy a derramar mis lágrimas delante de mi Padre. No para que todo el mundo me vea cuánto sufro, cuánto me victimizo. No es así. Seamos una iglesia madura, no seamos una iglesia enana. Tanta enseñanza, ¿y dónde la tenemos? No es la solución llorar. Y cuando dice lloraba y no comía, no se alimentaba de la palabra. ¿Por qué vives este estilo de vida cuando no te va bien, cuando te estás quejando, cuando lloras y te lamentas? ¿Por qué hay amargura? ¿Por qué hay resentimiento? ¿Por qué hay tantas cosas negativas? Porque no has puesto un límite. No has puesto límites al esposo, no has puesto límites a la esposa, no hemos puesto límites a los hijos. Tú no te has puesto un límite. Por eso sufres. Por eso te lamentas. Por eso hay tantas situaciones que el enemigo se burla de nosotros. No dejemos que el enemigo tenga legalidad sobre la vida de cada uno de nosotros. Que eso te dé coraje, como nos agarró un tiempo a lo mejor de títeres. Sabe el enemigo el potencial que tú como hija de Dios, como hijo de Dios tú tienes. Él te tiene que tener miedo a cada uno de nosotros, no nosotros de Él. Él tiene que tenerte miedo a ti por el potencial que tú tienes, porque eres hijo de Dios. Y veamos otro ejemplo donde vemos aquí, según Samuel 15:31, Ahitofel traicionó a David. Vemos a Ahitofel, dice que Ahitofel era un profeta también. Es como si Dios hablara, pero se fue con Absalón, con el hijo de David.
¿Y quién fue Absalón? Vemos un capítulo antes, me voy un poquito rápido, que falta poquito tiempo. Dice segundo de Samuel 15, 1 al 4, dice: Absalón usurpó al rey, ganando el corazón de los hombres. Se te da una tarea, se te encarga una área, ¿y qué es lo que quieres hacer? Hacer lo que yo quiero, usurpando no me importa, se hace lo que yo digo. Tengamos mucho cuidado con estas áreas, ganando el corazón. Miren, no vayan con el pastor, no vayan con su esposa, aquí estoy yo, platíquenme a mí. No, hermanos, aquí el pastor es uno. Y aquí hay una cabeza, que es el pastor Rafael Cayetano. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué hablamos, con quién platicamos. Amén. Otra de las cosas que aquí vemos, dice, tenemos ese privilegio, vamos a ubicarnos en la posición que estamos. Amén. Otra de las cosas que vemos de los ejemplos positivos, dice que 1 de Pedro 3:6 dice: Sara lo llamó Señor. Sara, la esposa de Abraham, su esposa lo llamó Señor. Hay una honra hacia el esposo. Nunca vemos en la historia, lo que marca la escritura, que a Abraham le faltó respeto a Sara, sino que también Sara lo respetaba, lo veía como una autoridad, siendo tu esposo. Siendo tu esposo, realmente tú lo ves. Voltea a ver a tu esposo si quieres. ¿Realmente lo ves con una honra? ¿O lo ves como, ay, otro día más? ¿O ves a tu esposa con alegría o un día más? Tu esposo y tu esposa son un regalo de Dios. Somos un poco mal educados, pero tenemos que aprender a hacer las cosas como a Dios le agradan. Amén. Esther 2:22 dice que Mardoqueo usaba al rey. ¿Por qué me enfoco en esto? Me enfoco en este ejemplo de Mardoqueo porque era una de las personas que no le gustaba ser protagonista. Él escuchó cuando querían tramar en contra del rey y lo querían matar. El rey no se acordaba cuando el rey empezó a leer el libro de las memorias. Se acordó lo que Mardoqueo hizo por él y lo alabó y lo honró. Eso nos enseña que un Mardoqueo no es que tú sirvas, véanme, aquí estoy, véanme, para que vean que yo sí hago. No es así. Que te vea allá arriba. Porque si tú quieres ser visto, déjame decirte que la palabra dice que si tú quieres ser visto, tú ya tienes tu pago. Y el pago es porque tú ya fuiste visto. ¿Quieres tu pago allá arriba? ¿Sirve? No seamos protagonistas. Eso a Dios no le agrada. Otra de las cosas que dice Daniel 1:8 nos habla y nos enseña: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse. ¿Cuántas veces te propones realmente no contaminarse? Te están hablando negativamente de tal persona y pones el oído. Es que fíjate que eso, y ahí ya estás. Te estás contaminando. Cuando hablan palabras con doble sentido y caes en la provocación, te estás contaminando. Eres una vasija santa, no inmunda. Un ratito, nomás un ratito, y después corrijamos con la ayuda de nuestro Dios. Amén. 1 Samuel 16:13 dice: David ungido como rey. En este capítulo y capítulos más antes habla y nos enseña que lo ungieron como rey. El profeta Samuel fue y lo ungió con el cuerno del aceite, etcétera. Lo ungió como rey porque ya había sido destituido Saúl como rey. Pero vemos que él se ungió como rey, pero él siguió haciendo su función como escudero de Saúl. Ustedes lo ven capítulos después. Él ya sabía que iba a ser el rey futuro y todo lo que le pasó. Pero él siguió diciendo, y el Señor hablaba de él y decía: un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué no anhelamos ser mejor hombres y mujeres al corazón de nuestro Dios? Ay, amén. Digan amén.
¿Cuántos no quisieran ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? Amén. Bueno, con esas ganas, pues más o menos, ¿verdad? ¿Queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios? Tenemos que pensar lo que vamos a hablar. Tenemos que tener dominio propio en lo que hablamos, en lo que pensamos, en lo que hablamos y en nuestras acciones también. Amén. Otra de las cosas que vemos aquí dice que 1 Samuel 7:17 dice: después volví a Ramá, estamos hablando de Samuel, pues ahí estaba su casa y ahí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Vemos que Samuel era un personaje donde Dios le hablaba y vivía en Ramá. En Ramá significa las alturas. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Ora, pídele al Señor, suplícale al Señor. Si ves que en tu corazón no hay ese deseo de orar, si ves que en tu corazón no hay ese deseo de pedirle al Señor, ayúdame, y ya te diste cuenta que hay una indiferencia total de parte tuya hacia Dios, es mejor que te postres, que nos humillemos. Espíritu Santo de Dios, no me levanto si no me bendices. No me levanto de esta oración si no me bendices. Tenemos que tener una mentalidad conquistadora, una mentalidad abierta, que podemos decir: todo lo podemos en Cristo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Otra de las cosas que vemos también dice que juzgaba a Israel y ahí edificó un altar al Señor. ¿Por qué en tu corazón no edificas un altar continuamente? Señor, aquí estoy para alabarte, para adorarte, para hacerte fiesta, para adorarte, para cantarte, para exaltarte, para decirte que te amo, que te quiero, que eres todo para mí, que eres mi vivir, que eres mi respirar, que eres todo para mí. Ahí, en tu corazón. Y aparte de tu corazón, manifiéstalo con tu familia. Hagamos altares al Señor. No precisamente un templo, que vengamos aquí con ese deseo, lógicamente esta es la casa del Señor, pero no esperemos que pase martes y después hasta el viernes y después hasta el domingo. No, todos los días de nuestra vida. Amén. Otra de las cosas que ya vamos a terminar, es características de la amada. Dice Proverbios 3:11: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Aquí nos enseña entonces, dice: no rechaces la disciplina, ni aborrezcas su reprensión. Cuando nosotros estamos mal, nos van a corregir. Puede ser un dolor, puede ser un accidente, puede ser algo, pero ponte a pensar: ¿por qué me vino esto? ¿Qué mal hice? ¿Hice algún mal? Ahí entonces es para que tú entiendas que te están corrigiendo. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios te toma como hijo, te reprende y te disciplina. Amén. Ahí en Proverbios 3:12 dice: porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo a quien se deleita. Aquí nos enseña entonces que el Señor nos reprende porque así se deleita el Señor, porque nos ama y quiere nuestro bien y no nuestro mal. Amén. Dice Efesios 4:30, dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por los cuales fuiste sellados para el día de la redención. ¿Se dan cuenta que hemos sido sellados con el Espíritu Santo? Déjame decirte, hermano y hermana, que no eres cualquier persona, no eres del montón, eres hijo e hija de Dios, comprada a precio de sangre, y hemos sido sellados para el día de nuestra redención. Amén. Otro de los ejemplos que nos enseña en Efesios 5:27 dice: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Inmaculada significa totalmente limpia. Cuando habla de este capítulo, versículo dice: a fin de presentarla una iglesia en toda su gloria. Nos vamos a esforzar. Nos vamos a esforzar. Nos vamos a esforzar. Nos vamos a esforzar con la ayuda de Dios. Y con la ayuda de Dios, que no haya mancha. Acuérdense que la mancha es el pecado. Perdón, la mancha es el pecado. Y las arrugas, aquí me equivoqué, perdón. Las arrugas son las pequeñas zorras que arruinan las grandes viñedos. Las arrugas son los mal carácter, malas contestaciones, malas acciones que tenemos.
Las manchas es el pecado y las arrugas son las cosas pequeñas, las malas contestaciones. Al pedir las cosas, no pida las cosas gritando porque aquí yo soy. No, siendo amables, y eso lo habíamos visto, lo vamos a ver. Dice Efesios 4:32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Cristo os perdonó, como Dios os perdonó en Cristo. Amén. Hemos terminado y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios, pónganse de pie, y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que Él nos enseñe a vivir como Él quiere que vivamos cada uno de nosotros. Amén. Levanten su voz y vamos a pedirle, levanten su voz y díganle: Señor, levanten su mano derecha y díganle: Señor, yo necesito de ti. Amado Dios, en esta hermosa noche estamos delante de tu presencia, Señor, para darte las gracias, Padre, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Estamos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte por todo lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros, que nos has llenado de oportunidades una y otra vez, Señor, porque grande es tu amor con nosotros, Señor, que la mente humana realmente no alcanza a comprender ese amor tan grande.